frente de ustedes en este lugar. Es la primera vez que el Señor me concede. Para quienes no me conocen, mi nombre es Moisés Villalba. Bueno, pero antes quiero dar la bienvenida a las redes, a los que se conectan en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Sean bienvenidos en este día a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Mi nombre es Moisés Villalba. Para quienes no me conocen, algunas caras ya son conocidas. Hemos trabajado con los matrimonios en este año. Esta es la tercera o cuarta vez que estamos en este lugar. Mi nombre es Moisés Villalba y mi esposa Leticia Villalba, para quien te pido que te pongas de pie, que te conozcan. Ella es mi amada. Y juntos hemos estado trabajando durante ya algunos años, ¿verdad? Con los grupos de matrimonios. El Señor nos ha dado el privilegio de poder tener algunos talleres, conferencias, y bueno, todo ha sido para la gloria del Señor. Bueno, sin más, por el momento les invito, hermanos, que se pongan de pie y busquemos la palabra de Dios. Y les invito, como dice aquí el papel, ¿verdad? En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo del 1 y 2. Sabemos que el tiempo apremia y queremos, ¿verdad?, usarlo de la manera más eficaz, ¿verdad? ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a estar hablando acerca de cómo podemos nosotros cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Si lo tiene, vamos a darle lectura así. Y la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando Pablo, ¿verdad?, en esta escritura dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, vamos a estar atentos antes de iniciar a un video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos de Nueva Esperanza? Desde aquí, desde La Ceiba, Honduras, les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por estar orando por nosotros. Reciban saludos también de la hermana Lideni y el hermano Marvin, que están con nosotros. Hoy ya hemos terminado nuestro primer servicio de alabanza y predicación de la palabra, y ahora quiero pedirle a ustedes que se preparen para recibir la palabra a través de nuestro hermano Moisés Villalta. Dios me los bendiga de manera muy especial. Hasta pronto, gracias. Wow, gran siervo de Dios que tienen, hermanos. Siéntanse bendecidos por este siervo que tienen, por este pastor que tienen en este lugar, lo cual también le mandamos un saludo, hermano pastor, desde aquí. Gracias por la confianza que nos da y el privilegio que nos da de poder compartir la palabra de Dios. Antes de empezar, ¿qué les parece si oramos, hermanos? Pónganse de pie. Bendito Dios, amantísimo Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nos allegamos hasta el divino trono de tu gracia. Primeramente reconociendo, Señor, que sin ti no podemos hacer nada, dándote la gloria, la honra y la alabanza solo a ti. Gracias te damos por este día que nos has dado el privilegio de compartir juntamente con nuestros hermanos en este lugar. Gracias te damos por la vida, Señor, por el oído que tenemos, por los pies que podemos caminar y venir hasta tu santuario, por lo cual te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Ahora yo, Señor, y de manera muy especial, en este día te pido, Señor, que tu presencia sea en nuestras vidas, que nuestros corazones estén apercibidos para recibir tu palabra, Señor, y no tan solo recibirla, sino ponerla por obra, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Y asimismo te damos gracias, Señor, por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos.
Como acabamos de leer, ¿verdad? La palabra de Dios nos insta a que nos renovemos. El versículo 1 para empezar dice, ¿verdad? Hay una palabra que me llama mucho la atención que dice que nos presentemos con nuestro cuerpo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y sabe que yo me di la tarea de buscar esa palabra racional. Y el Señor nos está diciendo que nuestro culto racional es un culto lógico. Que usemos la razón para traer nuestros cuerpos al Señor. Un culto racional, que usemos la razón. Entonces, hermanos, como introducción tenemos que ver algo muy importante. A través de la historia de la humanidad en la Biblia, nos encontramos con personajes de la Biblia, con personajes como Elías, como Jonás, podría mencionar una lista, pero que todos pasaron por ciertos momentos en su vida en donde esa manera de pensar estaba siendo, ¿cómo se le puede llamar? Entre sí y no, entre sí y no. Lo vemos con Jonás, lo vemos con Elías. Entonces, esa manera de pensar que tuvieron en el Antiguo Testamento ciertos hombres de Dios, es lo que me hace pensar que hasta en los días de hoy, hermanos, la iglesia, tanto la iglesia histórica, es decir, la iglesia primitiva, como la iglesia medieval y como la iglesia actual o la iglesia moderna, tenemos el mismo problema. Que aunque hemos vivido y hemos tenido por experiencia la gloria de Dios en nuestras vidas, siempre llegan momentos a la vida en donde estamos, se dice hesitant, ¿cómo se dice en español? Titubeando. Que estamos titubeando en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque llega desánimo a la vida, llega estancamiento espiritual, y usted ha sido testigo igual que yo. De repente llenamos nuestras congregaciones, ¿verdad? Y pasa un año, año y medio, y de repente se desaparece la gente. Nada menos tuvimos este problema del COVID, ¿verdad? En donde vimos que la gente se desaparecía de las iglesias. Por cualquier razón se desaparecía. ¿Pero por qué? ¿Por qué viene ese estancamiento, hermanos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces ahí es donde debemos, y si me disculpan un momentito, yo quiero llevarlos hasta el principio para entender primeramente por qué la gente se deja de congregar, por qué hay personas o cristianos que son nacidos de nuevo, que se han entregado al Señor, pero que les gusta solo venir cuando hay, por ejemplo, el Día del Padre. ¿Conoce a alguien así? O el Día de la Madre. O va a venir Navidad. O va a venir Año Nuevo. Y en Año Nuevo es cuando vamos ahora, sí, en este año, a hacer resoluciones, ¿cómo le llaman? Resoluciones de Año Nuevo. Este año ahora sí me voy a congregar, este año ahora sí voy a hacer ejercicio, este año voy a cambiar. Por ahí dicen, ¿verdad? Que el Año Nuevo o la Nochebuena, Año Nuevo es cuando se dicen más mentiras. Y yo creo que sí. Todos prometemos y ¿cuántos cumplimos? Bueno, ¿por qué, hermanos? Para entender esto primero tenemos que ver qué es el ser humano. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué somos faltos en nuestras promesas? Bueno, hermanos, miren, para ir entrando en materia, dice aquí, el ser humano, para empezar, es un ser tripartito, o sea, tenemos tres partes. Somos espíritu, alma y cuerpo, la Biblia lo dice. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado hasta la venida del Señor. Y lo podemos ver en muchísimas partes de la Biblia. Entonces, somos tripartitos. En el espíritu, ¿verdad? Se compone de la intuición. ¿Qué es la intuición? Todo ser humano sabe que hay un ser supremo. Llámese como le quiera llamar la humanidad, todos lo saben. Por eso inclusive van ahora con la ciencia moderna, hasta Marte quieren ir a descubrir cosas. También tenemos la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Todo ser humano tiene que ver algo con la moral. Por eso hay veces gente que no conoce de Dios, pero que viven más morales que algunos que conocemos de Dios. No todos, ¿ok? Algunos. ¿Por qué?
porque la conciencia tiene que ver con la moralidad. Es decir, alguien, un ateo que no cree en el Señor, él puede saber que es malo matar, puede saber que es malo violar, ¿verdad que sí? Es esa la conciencia. Y la comunión que está en el Espíritu es la comunión directa con Dios. Después vamos a estar hablando de eso. Y en el alma tenemos la mente, o sea, lo que la Biblia a veces le llama el corazón. Tenemos la inteligencia, o sea, nuestro intelecto, el que aprende. Tenemos la sensibilidad, o sea, nuestras emociones. Por eso lloramos, por eso nos entristecemos, por eso nos enojamos. Quisiera hablar más profundo de esto, pero por el tiempo, no hay tiempo en este momento. Pero también tenemos la voluntad, hermanos. La voluntad, ¿sabe usted que no decide? La voluntad recibe órdenes, ya sea de nuestro intelecto o de nuestras emociones. Por eso se dice, no tomes decisiones basadas en tus sentimientos. Si está usted enojado, ¿cuántas veces se deshacen de una casa, por ejemplo, el padre de familia? Voy a vender la casa antes de repartirla con mis hijos porque salieron bla, 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 bla. Después en un mes se arrepiente. ¿Por qué hice eso? ¿Va? Porque su voluntad recibió órdenes de cómo se sentía. Ese es el alma. Y por otro lado, por último, tenemos el cuerpo. Tenemos nuestros sentidos, si usted los conoce, la vista, oído, tacto, gusto, olfato. Pero no tan solo eso, tenemos nuestro cerebro. Aquí hay algo que quiero decir para poder continuar. El cerebro, hermanos, no es la mente, ¿ok? El cerebro es una computadora que viene de fábrica. El Señor así nos hizo. Todos los sentidos obedecen al cerebro. Por ejemplo, nos cae una basurita en el ojo y usted no le dice a su cuerpo, lágrima, sal, ¿verdad que no? De fábrica viene automáticamente, el cerebro le dice, algo cayó y hay que sacarlo con agüita, lágrima. Y así podría seguirme. Esa es la parte del cuerpo, nuestro cerebro comanda, entre los sentidos y el cerebro trabajan juntos, incluyendo las enfermedades. Alguien tiene una infección y el cerebro le dice, hay que atacar ¿con qué? Con temperatura, por eso tenemos fiebres y todo eso es parte del cerebro. Pero el cerebro, mi punto, hermanos, es que no está la mente es parte del alma, parte de la personalidad. Amén. Vamos juntos, hermano, en esto. Sin embargo, en Juan 3:5, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario ¿qué? Nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Y aquí vamos a regresarnos un poquitito más, quiero ser muy breve. Nos vamos a regresar a la creación, hermanos. Les estoy diciendo todo esto para poner en contexto de lo que estamos hablando, o sea, de la mente. Cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Y a la mujer, por supuesto, dice en la palabra de Dios que hizo primero ¿qué? El muñequito, ¿verdad? El de barro. Primero nos hizo, así como usted me ve, pero inerte. Después dice que usó de su espíritu, de su misma vida de Dios, de Dios, sopló de su espíritu, somos el aliento de Dios. Entonces el espíritu le dio vida al cuerpo y se creó el alma. El alma es la que aprende, hermanos. No dice la Biblia cuánto tiempo vivieron así Adán y Eva, pero lo que sí dice es que un día falló el hombre y el hombre decidió por voluntad propia apartarse de Dios, o sea, desobedecer. Y allí es donde quiero llegar. Esa comunión que yo dije que con el Espíritu tenemos fue interrumpida. Por eso es que nos congregamos, por eso es que nacemos de nuevo, porque nuestro espíritu, cuando nacemos de nuevo, lo que Jesús dijo, es cuando nuestro espíritu vuelve a conectarse con el Espíritu de Dios. Amén. ¿Está claro, hermano? ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Eso es el nacer del Espíritu, que nuestro espíritu se regenera para estar conectado con el Espíritu de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando nacemos de nuevo, nuestro cuerpo no nace de nuevo. Si tenemos enfermedades al llegar a Cristo, lamentablemente seguimos con nuestras enfermedades.
en nuestro cuerpo no nace de nuevo. Si tenemos malos hábitos, sabe que todavía esos pueden continuar, aunque deben ser cambiados. Amén. El alma, hermanos, tampoco nace de nuevo. Nacemos del Espíritu, tenga eso en mente. Entonces en nuestra mente, en nuestra alma tenemos la mente, tenemos los recuerdos, tenemos nuestra vieja vida pasada, ¿verdad? Nuestros problemas todavía al nacer de nuevo todavía forman parte de nuestra vida. Y eso es lo que está diciendo. Voy a volver a leer el versículo 2 de Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se da usted cuenta, hermano, que Dios no nos cambia como por arte de magia? Aunque hemos nacido de nuevo, todavía el Señor nos da la oportunidad de que nosotros trabajemos, de que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces, no nacemos del cuerpo, no nacemos de nuevo del cuerpo, no nacemos de nuevo del alma, solamente del Espíritu, que Dios nos restablece la comunión. Pero sucede algo, hermanos, al nacer de nuevo. Nuestras emociones, dice la palabra de Dios, que son sanadas. ¿Sanadas por qué? Por medio de la palabra de Dios. Y eso usted lo encuentra en el Salmo 103, donde David, ¿verdad? Lo voy a leer, hermanos, para no quedarnos así. Gloria al Señor. ¿Se está gozando, hermano? Dice, Él es quien sana todas tus dolencias. ¿Cuándo, hermanos? Cuando venimos al Señor. Eso que nos duele en el alma, eso es lo que es sanado. Y nuestros pensamientos, o sea, la mente, dice, debe ser renovada. Ya lo leímos con Pablo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con nuestra voluntad? Estamos hablando del alma. Nuestra voluntad, cuando uno nace de nuevo, es rendida al Señor, porque el Señor lo mismo lo dice en su oración. Dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestra voluntad debe ser rendida al Señor. Amén, hermanos. En Romanos 12:2. Entonces entendemos que el renovar nuestra manera de pensar es cambiar de la forma en que pensamos. Cuando nosotros nacemos, hermanos, de bebitos me refiero, nacemos con nuestra mente en blanco, ¿verdad que sí? Nuestros padres y las personas que tenemos en nuestro entorno son los que nos van dando la información con la cual nosotros nos formamos. Y ahí está el problema, hermanos. Allí está la clave de nuestra manera de pensar, porque nosotros, hermanos, fíjense que el ser humano recibe 3 clases de herencia. ¿Saben cuáles son, hermanos? Primero, las genéticas. Cuando nacemos, mira, sacó los hoyitos de su papá, ¿verdad? Sacó las cejas de su papá. Y lamentablemente, hay veces son enfermedades las que se heredan genéticamente. Allí nosotros, todos los seres humanos, no tenemos control de eso, ¿verdad que no? ¿Cómo? No se puede. Yo hubiera, digamos, querido ser más altito, ¿verdad? Pero soy bajito. ¿Y cuál es? Miren mi corbata, dicen que debe llegar por aquí. Todo nos queda grande, ni modo. Heredamos eso de nuestros padres, el color de nuestra piel y muchas cosas que físicamente heredamos, ¿verdad? Eso no está en nuestro control. El otro tipo de herencia son los bienes. ¿Cuántos han recibido herencias? Eso tampoco está en nuestro control. Eso está a discreción de nuestros padres que nos heredan. Muchas veces no nos dejan nada, algunas veces sí. Pero esa es la segunda clase de herencias. Pero la tercera, hermanos, la tercera tiene que ver con el carácter moral de nuestros padres. Y ese es mi punto de esta tarde. ¿Cuántos han escuchado? Igualita que su mamá. Sacó el carácter de su papá. Sacó la forma de ser de su papá.
Y aquellos varones que lamentablemente en nuestros países hispanos, hijo de borracho, borracho será. Y usted conoce una lista. Pero ¿qué creen, hermanos? Que ahí sí nosotros tenemos la facultad de decidir si adoptamos esa vida o cambiamos nuestra manera de pensar. Amén. Aquel ser humano que vive sin la palabra de Dios, pues no tiene las herramientas. Pero usted y yo, hermanos, tenemos la capacidad, la facultad de cambiar nuestra manera de pensar. Si mi padre o mi madre o mi abuelo fue esto y esto y esto, yo tengo la capacidad en el nombre de Jesús de cambiar mi manera de pensar. Porque sabe que de la manera en que pensamos, eso es lo que somos. Mire, hay médicos, hermano, que han estudiado una carrera larguísima para llegar a donde están, pero que no pueden dejar el cigarro. ¿Sabe por qué? Porque su manera de pensar les dice que eso no le hace daño. Una increíble contradicción, pero esa es la forma en que de esa manera piensa. Entonces nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestra manera de pensar. Por eso en Efesios dice así, ¿verdad? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Mas vosotros, dice, después en el 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, no tenemos el ejemplo para no cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros tenemos la capacidad, hermanos, de poder cambiar esa manera de pensar que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, nos encontramos con enemigos, hermanos, enemigos que se aferran a la vieja manera de pensar. Estoy hablando de uno que ha nacido de nuevo, ¿ok? ¿Cuáles son los enemigos? Hay muchos, hermanos, pero en esta tarde vamos a hablar solo de uno. Y creo que es un enemigo acérrimo, un enemigo casi diría yo mortal de nuestras vidas. Es la depresión. Lo que está de moda en todo el mundo. Ahorita todo el mundo está deprimido, todo el mundo tiene estrés. Amén. La depresión. ¿Qué es la depresión? Es un sentimiento de tristeza profunda y permanente. Eso es lo que es la depresión. ¿Y cuáles son sus síntomas, hermanos? Los síntomas de la depresión, para empezar, es pérdida de interés en las cosas. Pérdida de interés en las cosas. Por ejemplo, pérdida de apetito. Pérdida, por ejemplo, o al contrario, también una de las síntomas es, no nada más es la pérdida de apetito, sino es un descontrol en su forma de alimentarse. Otro síntoma viene a ser insomnio. ¿Usted conoce a alguien así? De repente, hermanos, yo no puedo dormir. En los trabajos es donde más se ve. No puedo dormir, tengo insomnio, tengo ansiedad, tengo esto, tengo lo otro. O también dormir demasiado. También el dormir demasiado es otra de las formas es otro síntoma de la depresión. Es irritabilidad. En otras palabras, hay personas, hermano, que no se les puede decir nada. Uno trata de acercarse, ¿verdad? Oye, brother, ¿cómo estás? Y un temperamento terrible. Eso es irritabilidad. Y esto es un síntoma más de eso. Otro síntoma es la ansiedad. Y como consecuencia, hermanos, estoy hablando de entre los hijos de Dios. Tengan en mente esto, hermano. Yo mencioné que cuando uno nace de nuevo, nacemos del Espíritu. Ese es el golpe de gracia que hace Dios, que se recibe por fe. Ninguna duda, hermanos, que somos salvos, ¿ok? Pero la otra parte, la parte de renovarnos, eso depende de nosotros, amén. Eso depende de usar
las herramientas que Dios nos dio. Eso depende de cuánto usted se alimenta. Entonces, cuando vemos estos síntomas en determinadas personas o en uno mismo, uno puede darse cuenta que uno está padeciendo de algo y podría ser la depresión. Entonces, esa depresión afecta al matrimonio, afecta a la familia y afecta a la iglesia. ¿Por qué no quiere venir tu esposo? No, porque está cansado, está durmiendo, siempre llega enojado. ¿Por qué tu esposa no quiere congregarse? No sé, está desanimada. Afecta el crecimiento espiritual, hermanos. Ese es el estancamiento que yo empecé diciendo. ¿Por qué ciertos hombres de Dios, de repente, que como Elías, que había él visto todos los milagros que había hecho, y de repente va y se encierra en una cueva? Y dice la palabra que con ganas de morirse, ¿verdad? Afecta. Y a nosotros no somos la excepción, hermanos. Entonces, aquella persona que está padeciendo de eso debe poner atención a todos estos síntomas, hermanos, que nos pueden poner, como dicen, banderitas rojas. Cuidado, cuidado porque estamos padeciendo. ¿Qué es lo que lo puede causar, hermanos? Solo vamos a hablar de tres posibles causas que causan este problema de depresión. Pueden ser deseos o anhelos del corazón no alcanzados o no satisfechos. Y hay un ejemplo en la palabra de Dios allí en 1 de Samuel, usted lo puede leer en su casa, en capítulo 1, hasta el terminar, dice, en el versículo 7, dice que Ana, hermanos, Ana se deprimió porque era estéril. Y todos han leído esa historia, ¿verdad? Sus emociones fueron afectadas. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, hermanos. Y eso es que, aparte de lo que ella estaba sintiendo en su vida por no poder ser madre, por no tener un hijo, dice que su rival, ¿sabe qué, hermano? Que el bullying no es nuevo. El bullying está desde miles de años. José el soñador recibió bullying. José el soñador, sus hermanos lo odiaban, lo despreciaban, le decían, le pegaban, le hacían una serie de cosas. Eso era bullying. Y esta Ana, hermanos, sufrió de la misma manera. Dice que su rival la molestaba todos los días. Y podemos imaginarnos, siendo la esposa principal, ¿verdad? Que en aquellos tiempos era permitido, recibía ese tipo de abuso verbal. Entonces, pero aquí viene la respuesta. Ana, como conocedora de la palabra de Dios, se acordó, ¿verdad? Se acordó de Sara, la esposa de Abraham, y dijo, si ella pudo tener un hijo, yo también puedo. Pero obviamente poniendo su fe en su Creador. Y dice la Biblia que entonces Ana lo que hizo fue llorar largamente a los pies del Señor. Y dice bien clarito, hermanos, y oró intensamente ante su Creador. ¿Y qué creen? Que recibió respuesta. Entonces, número 1, vemos, hermanos, que la oración es la respuesta para cambiar nuestra manera de pensar. Ana oró y el Señor le concedió el deseo de su corazón. Ahora vamos a hablar de nosotros en nuestros tiempos. ¿Alguien de ustedes o yo sabemos lo que es el bullying que alguien recibió en su infancia? Yo pienso que, si no todos, la mayoría, hermanos. Bullying en nuestras escuelas, en las primarias. Yo nací en México, claro, ¿verdad? Obviamente. Muchas veces nuestro físico, hermanos, ha sido motivo de desprecio. Nuestras creencias. A mí me decían que yo creía en el diablo, hermanos, cuando iba yo en la primaria, porque era diferente a todo el grupo, hermanos. Yo pienso que todos hemos recibido de alguna manera ese abuso verbal, hermanos, en las escuelas. Pero lo peor, hermanos, es que no nada más en las escuelas. Lamentablemente, en el mismo hogar donde crecimos.
y lo que es peor aún, de nuestros propios padres. ¿Cómo es eso, hermanos? Quítate de aquí. ¿Eres un qué? Un tonto. Eres un burro. Eres esto. Eres lo otro. Tú eres un estorbo. Ese es abuso verbal, hermanos. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Que depende de nosotros si aceptamos o rechazamos todo eso que sufrimos. Entonces, cuando nosotros llegamos al camino del Señor, el Señor nos conecta con su espíritu, pero nos dice: transfórmate de esa mente. Olvida lo que te dijeron. Tú no eres eso. Amén. Todo aquello que recibimos, hermano, o usted recibió, quizá fueron golpes físicos. Cuánto maltrato muchas veces sufrieron, principalmente en nuestros países donde la ley ni siquiera existe. Abusos de golpes, abusos verbales, abusos en la escuela. Los maestros muchas veces le pegaban a los niños, tenían una tablita, no sé si alguien vivió eso. Castigos, hermanos. Cómo a mí me dolió, yo me recuerdo, hermanos, esto fue por experiencia. Un maestro le dijo a una muchachita, así cerca de mí: qué feo pelo tienes, niña. Dios sabe que no miento. Yo digo, qué derecho, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos uno ni lo piensa. Abusos, hermanos. Y eso ha venido a causar el bullying, como yo estaba diciendo. Eso, ¿sabe qué crea en el ser humano? Fortalezas en la mente. Y aquí quiero que también leamos 2 de Corintios, hermano. 2 de Corintios 10, 4 y 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas, hermanos? Esas que se han creado en nuestra mente. Esas que no nos dejan ser libres para glorificar a Dios. Esas son las que son destruidas por la palabra de Dios. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿qué dice? Todo pensamiento. Si yo recibí abuso, si yo recibí golpes, si yo recibí todo ese tipo de malos tratos y palabras que se quedaron en mi mente de lo que soy, la palabra de Dios, hermano, es la que nos ayuda para derribar todo ese argumento que recibimos. Amén. Entonces, el bullying es otro tipo de abuso, hermanos, que se ha creado, que se ha hecho fortalezas y como tal resultan la depresión, hermanos. Aquella vida pasada que llevamos, el resultado hasta el día de hoy viene a ser una depresión tremenda. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Derribando todo argumento. Amén. Nosotros no somos estorbo de nadie, hermanos. El Señor nos ha hecho libres para glorificarle a Él. Vamos a tocar otro punto, otra forma, otra causa por la cual existe, ¿verdad? Existe ese problema de la depresión. Y este es algo que bien tremendo, hermanos. Yo creo que esto en cierta forma nos ha hecho culpables, que así es como lo siente el hombre. Es la culpa del pecado no confesado, o sea, el pecado que nos arrastra, la forma en que llegamos al Señor. Esa culpa del pecado, hermanos, esa es una de las más terribles formas de llevar, que nos lleva a ese tipo de comportamientos de la depresión. Muchas veces llegamos al conocimiento de la palabra de Dios y se nos predica. Y sí, no dudo yo, hermanos, recibimos al Señor con todo nuestro corazón. Y valga la redundancia,
hablando de corazón, a eso yo me refería. Cuando recibimos al Señor de todo corazón, quiere decir que en el alma, en nuestra mente, entendemos lo que hizo Jesucristo por nosotros, ¿verdad que sí? Y le recibimos como tal, junto con nuestras emociones y nuestra voluntad. Eso es conocer y entregarnos al Señor de todo corazón. Y el Señor nos conecta con su Espíritu. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Romanos que renovemos nuestra forma de pensar porque todavía hay quienes se culpan por el pasado. ¿A qué me refiero? Muchas veces llegamos al Señor y ha sucedido, digamos, engaño en el matrimonio. Pero eso ya se perdonó. El Señor ya nos perdonó. Ya nacimos de nuevo, pero todavía llevan esa culpa. Y esa culpa no nos ha dejado estar libres, no nos ha dejado avanzar en el camino del Señor. Y pasan un año y seguimos igual. Y pasa otro año y seguimos igual. Y pasa otro año. Usted nunca ha escuchado, hermanos, cuando de repente viene una persona nueva, ¿verdad? Alguien que viene en estado de ebriedad y conoce al Señor y se le predica y se convierte a Cristo, entrega su vida. Y después surge el testimonio. Si ustedes vieran cómo este hombre llegó a este lugar, ¿verdad? Cayéndose, su vida destrozada, pero como el Señor lo cambió, allí hay un problemita, hermanos. Entendemos que el Señor nos salva, ¿verdad que sí? Y nos restaura nuestro espíritu con el de Él. Pero la primera pregunta que nos diríamos es, si Dios cambió a ese, ¿por qué no nos ha cambiado a todos? ¿Verdad? Porque Dios da el golpe de gracia. Él ya lo hizo. Ahora usted es el que tiene que cambiar. Pablo dice que nos convirtamos, hermanos. Y el convertirse es eso. Mire, la culpa del pecado no confesado, o sea, el pasado que se arrastra. Ya hablamos de qué tipo de fallas, ¿verdad? Usted conoce su vida, yo conozco la mía y conocemos la de nuestros familiares, ¿verdad? Ese tipo de pecados, cuando uno viene al Señor, fíjese lo que causa cuando usted no le cree al Señor. Dice, y eso lo vemos, algo le sucedió a David. En el Salmo 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Que mientras uno calla, mientras usted no se confiesa de todo corazón, Señor, yo hice esto y esto y esto, y no tiene que confesarlo ante nadie, hermanos. Eso es directamente con el Señor. Amén. Si usted se confiesa con el Señor, mire, David le faltaba esa acción y dice que cuando él cayó sus huesos se envejecieron. Quiere decir que nos enfermamos. Quiere decir que David tenía un estrés clínico, hermanos. Yo no sé qué edad tendría David en ese momento, pero imaginemos que tendría unos 40 años o 40 años, vamos a suponer. Es un joven. ¿Y sabe lo que pasa cuando nosotros avanzamos en la edad? Nos empiezan a doler todos los huesos. Y ya lo tengo por experiencia, hermanos. Amén. Y es normal. Sin embargo, dice David que cuando él cayó, mientras callaba, se enfermó, hermanos. No quería comer. Todo lo que ya dijimos de la depresión, eso es lo que David estaba experimentando. ¿Por qué? Mientras que él cayó, se enfermó. Eso es lo que él estaba diciendo. Sin embargo, hermanos, vuelvo a repetir, la depresión es un enemigo mortal en nuestras vidas y que precisamente puede llegar, en muchos casos, a la muerte, hermanos. Entonces, si David cayó y usted ha callado, hermano, es tiempo de ponerse a cuentas con el Señor. Y no es que yo lo esté culpando, no, hermanos, yo me incluyo en eso.
Pero si nosotros, fíjese, ya confesamos al Señor, no hay ninguna razón para continuar con ese tipo de pensamientos, con culpándonos a nosotros mismos. Y para esto vamos a hablar un poquito de ciencia. Fíjese lo que encontramos aquí. Un poquitito de ciencia. Todos saben lo que es el Polo Norte, ¿verdad? El Polo Sur también. ¿Sabe que hay un aparatito que se llama brújula, ¿verdad? Que no es electrónico. Eso es algo que tiene un metal natural que siempre, hermanos, siempre va a apuntar ¿a dónde? Al Polo Norte. Porque los polos son categóricos. ¿Me entienden esa definición? O sea, existen. Si usted quiere o yo vamos a un viaje, podemos llegar al Polo Norte y apenas lo cruzamos y la brújula se voltea, porque ahora ya el Polo Norte nos queda al contrario. O sea, son puntos cardinales categóricos. Eso es ciencia, hermanos. Pero el occidente y el oriente no son categóricos, son relativos. Es decir, si usted va rumbo oriente, le vamos a dar la vuelta al mundo y llegamos al mismo punto. Nunca encontramos el oriente, porque solamente son en relación, son relativos. Amén. Eso es ciencia, hermanos. Esa es una verdad que Dios usó para darnos a entender una enseñanza. En el Salmo 103, 2, y ese sí, si gusta leerlo, hermanos, es bien hermoso ese Salmo. Salmo 103. Mire cómo dice así, en el versículo 12. Aquí está hablando David en el Salmo 103 acerca de la forma en que Dios nos sana, ¿verdad? Ya leímos que Él es quien sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Ya David ha leído todo eso, pero de repente el hombre se sigue culpando, como lo que acabamos de mencionar. Pero dice en el versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Esto debería darle mucho gozo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque lo que está diciendo aquí Dios para nosotros, le está diciendo, no te sigas culpando de un pecado que ya no me acuerdo, porque yo reduje a la no existencia, porque no existen esos puntos, tus pecados. En otras palabras, hermanos, en mi lista de los pecados, tú no has hecho nada. Si Dios no tiene en su lista esos pecados, lo que mencioné, ¿por qué usted sí la tiene en su lista? Si Dios perdonó nuestros pecados y los redujo a la no existencia, ¿por qué nosotros batallamos en culparnos en algo que ya Dios perdonó? En algo que ya no existe, hermanos. Eso es cambiar la manera de pensar. Eso es decir, Señor, si ya no existe, ¿por qué sigo sintiéndome con esta culpa? Y ahí es cuando entra la oración. Allí es cuando entra el conocimiento de su palabra, porque esa es la renovación, hermanos. Quitar de nuestra mente, incluyendo el cerebro, quitar todo eso para poner lo que Dios dice en su palabra. Y una vez lo explicaba, ¿sabe por qué? Lo que leímos antes, ¿por qué David dice, mientras callé, me enfermé? Lo que está diciendo, mis huesos envejecieron. Porque cuando nuestra mente está cargada de esa culpa, lo que hace es que nuestro cerebro responde. Y cuando nuestro cerebro responde, se manifiesta en el sistema de inmune. Y cuando el sistema inmune da las órdenes, empieza a enfermarse el cuerpo. ¿Se da cuenta, hermanos?
Qué maravillosa es la palabra de Dios, hermanos. Cómo nos hizo el Dios tan perfectos que una cosa conlleva a otra. Entonces, nuestra mente enferma el cerebro, nuestro cerebro, el sistema inmune, y por eso nos enfermamos de diabetes, de esto, del otro. Póngale usted el nombre, hermano. De desnutrición, de insomnio, de ansiedad. ¿Por qué? Porque así se crea ese orden. Amén. Pero ¿qué dice el Señor? Volvemos a repetir, hermanos. No hay culpa en tu vida. Yo ya te perdoné. Olvida todo lo que tú pasaste, todo lo que viviste. Amén. Y ya vamos a ir terminando, hermanos, para no alargarnos tanto. Dice aquí, por último vamos a ver, hermanos, entonces es la oración, ¿verdad? Leer su palabra para renovar nuestra forma de pensar. Y por último vamos a ver, este es algo que nuestro Señor Jesucristo le tocó experimentar. Porque no cree, hermano, también nuestro Señor Jesucristo experimentó eso. Si quiere acompañarme en Mateo 26, porque lo quiero leer como un ejemplo, hermanos. Mateo 26, 37 y 38. Esto es a manera de consejo, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo experimentó. Dice, y con esto vamos a ir cerrando, hermanos. Dice, Jesús estaba en el Getsemaní, ¿verdad? Dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, ¿lo tiene, hermano? ¿Cómo dice? Y comenzó a ¿qué? A entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Ve? También nuestro Señor Jesucristo tuvo ese episodio de profunda tristeza, hermano. Pero como Él es todo conocedor de la palabra, solo le quedó hacer una cosa como ejemplo. ¿Sabe, hermano? Es evitar la soledad. ¿Se acuerda que le dije que cuando uno tiene depresión, uno quiere aislarse, quiere estar solo, quiere estar durmiendo, quiere estar triste, quiere sufrir su soledad? Jesús dice que no. Jesús llamó a 2, 3, 4 de sus discípulos y les dijo, me siento de esta manera, estoy sufriendo, estoy muy triste. Les explicó, yo me imagino que mucho más cosas, pero les dijo, quédense conmigo, ayúdenme ¿a qué? A orar. No quiero estar solo en este momento, aunque Él sabía dónde iba. No quiero estar solo en este momento. En otras palabras, no lo dijo, pero si algún día ustedes llegaran a tener este tipo de circunstancias, no estén solos. Háganse acompañar de gente que busque de Dios, de gente que les acompañe, que les comprenda, que les pueda guiar, que les pueda aconsejar. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Eso es cambiar la manera de pensar, evitar la soledad, pedirle a Dios en oración y estudiar y aprender su palabra. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Les doy muchas gracias por su atención y yo quisiera que pues se pongan de pie para culminar. Quiero hacer una breve oración para que el Señor tome control de nuestras vidas y de nuestros pensamientos, ¿verdad? Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, Señor, delante de tu santa presencia estamos en esta tarde, Padre, dándote gracias, Padre mío, por tu palabra, por los consejos que solamente tú puedes dar, oh Dios, porque sabemos que la solución, Señor, está en tu palabra, está en la comunión contigo, en que seamos sinceros ante ti, que reconozcamos que solos no podemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder leer tu palabra, Padre, comer tu palabra y ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas.
Ayúdanos, Señor, a buscar también esas personas, esos siervos tuyos que nos acompañen para poder, Señor, estar juntos en oración, Señor, y que nuestras vidas puedan ser transformadas. En el nombre de Jesús te lo pido y muchas gracias te doy, Señor, por todo lo que has hecho en medio nuestro, por lo que seguirás haciendo. Bendice la vida de nuestros hermanos en este lugar, Padre, y si hay alguien, Señor, que estuviera cruzando por etapa de su vida, Señor, de depresión, y que no ha podido, Señor, salir de eso, que tú puedas, Padre, penetrar en su vida a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que pueda su alma ser sanada antes que el cuerpo, Padre, para que pueda entonces, de acuerdo a tu palabra, experimentar cuál es la voluntad tuya, oh Dios, como dice el verso 2. Asimismo podemos experimentar cuál es la buena voluntad, agradable y santa de parte de ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Padre. Yo he entregado tu palabra, Señor. Ahora yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas, Señor, la obra en sus corazones, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos tomar acción en nuestra vida, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo. Amén y amén.